todo lo que se mueve en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio que estamos inaugurando de video podcast. Estamos en El Río Iglesia Cristiana y estoy muy feliz con esta nueva posibilidad de llevar un nuevo mensaje y de llevar esperanza para cada persona que pueda estar viviendo una situación similar a la que vamos a estar tocando acá, temas de interés para cada uno de nosotros. Hoy estoy acompañado de Edward Leal. Muy buenos días, Edward, y gracias por este espacio. Muy buenos días, Andrés, y muy buenos días a todos que están viéndonos, y es un gusto estar con ustedes aquí. Edward, quiero hablar contigo de un tema sensible, que es el duelo. Y quiero hablarlo contigo, ¿por qué? Porque pues, tú lo has experimentado de primera mano y aparte de eso con una circunstancia que creo que es tal vez de las más fuertes que una persona puede experimentar, y es la muerte de tu esposa en una edad temprana, en una edad joven, con 4 hijos de por medio. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Bueno, mi esposa el año anterior, eso fue en el año 2016, en el 2016 mi esposa tuvo una pancreatitis. Y la pancreatitis, pues realmente no hubo necesidad de meterla a la UCI. Normalmente una pancreatitis lleva a la UCI, pero bajó mucho de peso. Eso fue todo el año, a comienzo de febrero. Y en el mes de noviembre fuimos a comer a la casa de mi mamá y comimos pescado. Y entonces ella pensó que se había enterrado una espina y aquí en la parte izquierda empezó a sentir una molestia. Y más o menos en el 2017 ya fue cuando le descubren que tenía un cáncer en amígdala izquierda. Ese cáncer no es operable porque esta parte es muy, muy pequeña. Simplemente lo que tenían que hacer era un tratamiento con radios y quimios. Entonces ahí empieza el tratamiento y el médico, cuando la ve, el oncólogo le dice, pues básicamente hay mucha posibilidad de vida, lo hemos descubierto y vamos a estar todo el tratamiento de radios, 39 y 3 quimioterapias. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en la industria petrolera y cuando yo me entero de que ella tenía cáncer y yo tenía turnos de 14/7, para mí fue muy difícil porque no podía estar allá en Bogotá, no podía estar en Bogotá con ella, pero ella estuvo básicamente todo el tiempo, fue apoyada en ese momento por las hijas. Teníamos ya una hija casada, la hija mayor ya estaba casada y otra estaba recién empezada la universidad, así que la que estuvo muy a cargo, muy pendiente de ella, acompañándole a las citas, fue la hija menor. Ella estuvo ahí todo el tiempo con ella, acompañándola. Y entonces se empezó el tratamiento. El tratamiento que empezaron a hacer fue unas radioterapias que eran todos los días de lunes a sábado. 39 radioterapias y 3 quimioterapias a cada 21 días. El día 21, el día y después 21 días después y 21 días después. Ella termina todo el proceso, a ella le logran hacer todas las quimios y todas las radios, y cuando el médico la ve, el oncólogo dice, bueno, ya no tiene cáncer en amígdala izquierda, estaba completamente sana. Pero no nos dimos cuenta en ningún momento que el cáncer le había hecho metástasis a los pulmones. Y cuando nos damos cuenta que el cáncer pensamos que tenía una neumonía, y fuimos ante los médicos y los médicos hacen una placa y dicen, pues eso ya... Dijo, no, eso puede ser neumonía, le iban a tratar como neumonía y dijeron, o puede ser un cáncer. Y al día siguiente fallece ella. Ella duró 3 días con oxígeno porque ya no podía respirar, pero pues realmente ese fue el proceso, fue rápido. Se descubre más o menos el mes de marzo y ella fallece el 7 de diciembre. Sus tratamientos los terminó a final de octubre. Ok, hablemos del momento doloroso. Qué historia, qué experiencia tan dura y tan difícil. Pero bueno, llega el momento doloroso, muere tu esposa y ¿qué lecciones aprendes tú? ¿Cómo asumes el duelo? ¿Qué experiencia tenías? ¿Sabías algo? ¿Habías estudiado algo acerca de ese tema? No, pues el duelo es algo realmente al principio es muy difícil. Me empezaron a pasar cosas en la vida nuestra que nunca habían pasado y que es normal. ¿Qué cosas empezaron a pasar? Uno, por el duelo que está viviendo, uno olvida cosas, ¿sí?
era muy sencillo, se nos olvidó, por ejemplo, a mí nunca se me olvidaba pagar los servicios, vinieron a cortarnos los servicios porque no los pagamos. Un servicio de esos vinieron entonces mi hija me dice, vinieron a cortarnos el servicio. Y le dije, no, pues dígale al Señor lo que pasó. Y lo que pasó es que usted perdió a su mamá, mi papá acaba de perder su esposa, y perdónenos, pero nosotros hoy mismo pagamos. Pero hay un momento que uno se siente que no piensa, se le olvida cosas que normalmente uno no olvidaba. En esa época también el conjunto donde nosotros vivíamos estaban haciendo un mantenimiento a un tubo, y entonces ocasionalmente nos quitaban el agua. Pero como nosotros estábamos viviendo el duelo y es muy recién, eso es el mes de diciembre, se nos olvidaba, por ejemplo, cerrar la llave. Así que venía el agua y 2 veces inundamos nuestro apartamento, dañando y afectando el apartamento de abajo. Uno se siente como ido, no puede pensar bien, uno piensa que es como una pesadilla, uno piensa que es difícil. También uno se encierra mucho en uno mismo y eso no ayuda mucho. Aunque nosotros estábamos viviendo el duelo, mi hija mayor estaba casada y ella estaba viviendo el duelo pues en otra casa, pero estaba viviendo el duelo. En la casa estábamos Daniela, Isabela y yo, y todos estábamos viviendo el duelo, pero en cierta manera, desde mi punto de vista, era como si yo mismo solamente estuviera viviendo el duelo. Entonces al principio no hay como una conexión con la otra persona, que también está viviendo lo mismo, que entonces uno está como muy encerrado en uno mismo y no ayudándole a la otra persona, haciendo ese tema de la pérdida del ser querido, haciendo un tema de conversación, que es muy saludable, que es muy bueno, que uno empieza a hablar de ese tema, empieza a decir lo que se extraña, lo que hace falta. Pero más o menos eso fue hasta diciembre, enero, y en febrero fue que yo ya me di cuenta que realmente otras personas estaban viviendo el mismo duelo que yo. Y empecé entonces realmente a hacerlo tema de conversación, tema de que nosotros hablábamos en algunos momentos como un tema natural, porque muchas veces la pérdida no se convierte en un tema natural, un tema que se habla. Creo que también hay un punto importante ahí, es que la muerte física es una realidad, ¿no? O sea, todos vamos a pasar por la muerte física y tal vez no estamos preparados para ese momento, nunca como que pensamos en que cuando llegue, ¿cómo lo quiero asumir, cómo lo quiero vivir? Pregunta, ¿y Dios? ¿Dónde estaba Dios en todo este proceso? ¿Qué dudas surgieron en ti? Porque de alguna manera ustedes vienen siendo cristianos ya por años, tú ya habías estado en el pastorado de una iglesia y de alguna manera pues tu fe seguía, digámoslo así, intacta, pero frente a un hecho así, ¿qué dudas surgen? ¿Qué pasa con Dios? Sí, cuando uno vive la pérdida de un ser querido tan cercana, la fe de uno tambalea. O sea, y me fascina eso porque en Hebreos dice que se estremece todo, pero queda realmente lo inconmovible. Entonces la fe de uno empieza a tambalear. Entonces, por ejemplo, nosotros, con todo el proceso de la enfermedad de Marta, lo que nosotros empezamos a hacer fue a orar. Y en algunas veces las oraciones, eran 3 oraciones básicamente las que estábamos haciendo. Que ella volviera a hablar, que ella pudiera comer y que no hubiera más dolor. ¿Sí? Y yo recuerdo que en algún momento Dios me dijo, sí, eso te lo concedo. Eso va a pasar, ella va a estar sana. Y entonces, cuando ella fallece, pues entonces yo voy a Dios y le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Tú me dijiste estas cosas. Entonces es cuando yo aprendo que realmente la Biblia dice que Dios me empieza a decir, tú me pediste 3 cosas, que ella comiera. Y me llevaba a pasajes de la Escritura donde Jesús, después de resucitar, comía. Entonces me decía, ella está aquí, ella puede comer. Que no le duela, ella aquí está cantando, porque aquí no hay dolor, aquí no hay enfermedad. Y eso fue algo que me enseñó que realmente la muerte no es el triunfo de la muerte sobre los cristianos o el triunfo del mal sobre los cristianos. La muerte también es parte de la victoria en el mundo cristiano. O sea, cuando Dios dijo, yo la sano, y ella falleció, ella inmediatamente fue sana. Y eso fue algo increíble que empezó a cambiar mi óptica de la Biblia, mi óptica de Dios, que Dios sí contestaba, que mis oraciones y mis cargas realmente eran relevantes para Él, que Él estaba acompañándome. Otra cita que fue muy hermosa, claro, eso ya había sido una cita en otro momento difícil, es que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces fue empezar a ver a Dios como ese Padre de consolación en esos momentos, que realmente Él está ahí para consolarme, para tomarme la mano, para permitirme que yo llore, para poder expresar mis dudas, para poder expresar mi rabia, para poder expresar mis preguntas. Y Él las contestaba, Él las contestaba. Y algunas veces era con un sentir el corazón, otras veces con la escritura, pero Él empezaba a contestar. Y eso fue algo muy, muy lindo, porque sí, se estremeció nuestra fe, pero al final realmente Dios iba hablando y Dios iba contestando. ¿Realmente se puede cerrar el ciclo? Sí, sí se puede cerrar el ciclo. ¿Cómo hiciste tú? ¿Hubo algún proceso que hiciste? ¿Alguna elaboración de duelo? ¿Qué aprendiste en ese proceso? Bueno, el proceso es algo que tú no debes presionar, algo que va a tomar tiempo, porque las heridas que quedan o el vacío que queda es como una herida o como un vacío que poco a poco va siendo llenado. Ahora uno escoge. Yo me acuerdo en alguna ocasión yo estaba hablando con Dios en mis tiempos con Él y Él me dijo, me decía, el vacío que ha dejado tu esposa es un vacío muy grande. ¿Con qué quieres llenarlo? Y yo le dije, no, la verdad, honro la memoria de mi esposa y la única persona que puede llenar ese vacío eres tú. Y eso, Él empezó a llenar ese vacío y empecé a darme cuenta de que el que me había dado en ese momento las mejores cosas que yo he tenido en mi vida, todas me las ha dado Dios. La vida, el ser cristiano, el trabajar para Él, mis hijas, una esposa, una segunda esposa. Imagínate, todas estas cosas que Dios me ha dado, todas las mejores cosas que yo tengo en mi vida, me las ha dado Él. Y fue entender que esto no lo tomaba Él por sorpresa, a mí sí, pero yo podía confiar en Él, porque Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Sí se puede cerrar el duelo, Andrés, sí se puede cerrar. Toma un tiempo, no es necesario presionarse, es necesario como ir a Dios, tener paciencia consigo mismo, porque Dios la tiene con uno y Dios está ahí constantemente, Él nunca lo deja. Yo pienso que la Escritura especialmente muestra, hay 5 casos de hombres que estuvieron deprimidos y hasta le pidieron a Dios que le quitara la vida. Pero es increíble que a esos Dios les habla. Uno de esos es Job. Job, él está viviendo un momento muy difícil, él perdió a 10 personas, a 10 seres queridos, 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Y increíblemente que el libro de Job está dividido capítulo 1 y capítulo 2 en la introducción, capítulo 3 al capítulo 32 son las discusiones de Job con sus 3 amigos, capítulo 32 al capítulo 37 es otro amigo que estaba ahí que nunca lo habíamos visto, pero mira lo que viene después, capítulo 38, 39, 40 y 41. ¿Sabes quién habla? Dios. Dios, porque Dios siempre habla a las personas que están viviendo momentos difíciles, a sus corazones. Yo creo que es importante también no perder de perspectiva que de alguna manera Dios en algún sentido pierde a su hijo, ¿no? El padre pierde a su hijo. Es un tema teológico que a veces puede ser contradictorio, pero de alguna manera él puede entender el dolor que una persona que tiene una pérdida está experimentando. 3 enseñanzas importantes que hayas abrazado durante el proceso del duelo. Bueno, una tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo me acuerdo que cuando muere Marta, yo empiezo a llamar a gente que conocía que había experimentado la pérdida de su esposa por cáncer. Y llamé a una persona, y esta persona, un amigo cercano y todo, pero no sabía, porque yo había sido misionero en Uruguay, cuando regresé había perdido contacto de él, pero cuando regreso lo logro contactar y él me contesta, había tenido un accidente cardiovascular, así que no podía hablar muy bien. Y yo quería a alguien que hubiera vivido el duelo y pudiera darme una esperanza. Y en ese momento el padre me dijo eso, yo viví la pérdida de mi hijo, yo estoy aquí yo te entiendo, tú puedes decirme lo que quieras, yo sé el dolor que es eso. Entonces yo creo que la primera enseñanza es esa, que con quien más puedo hablar, con quien más me entiende, es Dios mismo. Y Él está dispuesto a oír eso. Segunda cosa es que uno necesita gente, necesita personas, rodearse de una red de apoyo que quieran hablarle a uno de la pérdida, que no se sientan incómodos
de hablarle a la persona. Porque mira, esto es verdad. El tema cuando uno pierde a una persona y está viviendo un dolor muy profundo, de lo único que quiere uno hablar es de eso. Y lo único que quiere a veces es hacer es llorar. Pero las personas no quieren tocarle ese tema, ni mucho menos que llore. Entonces evitan ese tema. Quieren distraerlo, ¿no? Sí, quieren distraerlo. Pero entonces, no, necesitas personas que puedan dejarte permitir que tú digas, vas a decir cosas locas, vas a decir cosas sin sentido, vas a decir hay veces cosas cuerdas, pero que te acompañen en ese proceso. Y yo pienso que los amigos de Job fueron en ese sentido bueno, porque él hablaba y ellos también hablaban. Y eso, entonces ahí es donde no entendemos eso. Encontramos unas discusiones donde se dicen cosas que no tienen sentido. Job mismo lo dice. Yo sé que Dios sabe que estas palabras provienen de un hombre desesperado, que no habla con cordura. Y necesitamos personas, rodearnos de personas que nos permitan hablar así, que nos permitan y no que frunzan el ceño, que se sientan incómodos, que sientan que tienen que dar una respuesta. No, dejarlo a uno que se desahogue, que exprese lo que está sintiendo. Yo creo que es que también vivimos en una cultura analgésica, ¿no? Como que le tenemos miedo al dolor, no sabemos cómo lidiarlo, por eso es que se venden tanto las pastillas contra el dolor. Cualquier dolor es malo. Sí. Y yo creo que al contrario, el dolor te está diciendo que hay algo que está mal y necesita ser arreglado. Ahora, no todo el mundo está preparado para querer tener esas conversaciones por esa misma mentalidad que tenemos de que hay que evitar el dolor, hay que distraerlo, hay que sacarlo del entorno para que él pueda soltar el tema. Entonces, lo mejor sí es acompañarse de personas que le permitan a uno facilitar la conversación, el diálogo. Okay. Tercera. La tercera tiene que ver con lo que dijiste, porque es muy relevante, es muy importante. Entonces, lo que uno hace es que el dolor es saludable. El dolor es saludable. Si tú tienes dolor, entonces sabes, por ejemplo, si tienes un dolor en la boca o se te hincha la cara, entonces gracias a ese dolor vas a un médico, vas a un dentista. Pero si no hubiera dolor, entonces no habría esta posibilidad de notar que hay algo mal. Ahora, otra cosa que Dios me dijo es que las historias de amor es como una moneda. Las historias de amor tienen una cara y un sello. Las historias de amor tienen momentos de mucha alegría, de mucha felicidad. Pero las mismas historias de amor tienen momentos de mucha tristeza. Una mamá, cuando va a dar a luz un hijo, ya sea por parto natural o cesárea, hay una historia de amor, ¿sí? ¿Cuál es la historia de amor? Pues su hijo crece en el vientre y todo, pero llega el momento de dar a luz, hay mucho dolor. Eso es parte de la historia de ella. La historia más grande de amor, hay mucha alegría, pero también hay mucho dolor, que es la historia del Padre y su amor por nosotros que da a su Hijo. Hay dos caras, las historias de amor. Entonces no debemos separar que nuestras historias de amor, cuanto más se ama, pero el amor nos hace sentir vivos, más le duele a uno hay veces la pérdida del ser querido. Pero vale la pena vivir amando, aunque duela perder a la persona. Lo compensa todo el tiempo que hemos amado. Hablemos de lo, Edgar. ¿Cómo está tu fe hoy después de pasar por esto? Dios es más real en mi vida, Dios es más cercano. Y yo siento, muchas veces, yo fui pastor en una iglesia por muchos años, pero muchas veces Dios era como más que solo Biblia. Pero ahora esto es más real, Dios es más real porque está presente en toda mi vida, está presente en lo que yo siento, pienso, me acompaña. Entonces eso se ha hecho, Él es mi Padre. La verdad siento ahora más que Él es mi Padre. Y yo desafortunadamente por una u otra razón no tuve un buen padre y no un padre presente. Mi papá dejó muy temprano a mi mamá, pero Él ha sido un padre y que me ha acompañado en todo este proceso y en otros procesos me ha acompañado y me ha ayudado y me ha sanado y eso es una gran alegría, es una gran alegría. O sea, conocerlo a Él, no solamente como Dios, conocerlo como Dios es increíble, pero es mucho mejor conocerlo como Padre. Así que disfruto mis tiempos con Él, disfruto mis silencios hay veces. Nosotros como hombres hay veces bajamos con un amigo y no hablamos, pero estamos bien con esto. Hay veces disfruto también mis tiempos de silencio con mi Padre cuando estamos juntos, pero también disfruto mis tiempos de conversar con Él. Para algunas personas, por algún tipo de lealtad,
está la idea de yo no me vuelvo a casar, aquí se acabó mi vida. Hemos dicho, muchos papás o muchas mamás cuando pasan por esta situación se enfocan en sus hijos. Tú reconstruiste tu vida en la parte sentimental también. ¿Cómo está hoy? Pues está bien, estoy muy feliz casado, pero vale la pena decir que yo al principio, mis oraciones al principio fueron: Dios, quítame la vida, Dios, quítame la vida, Dios, quítame la vida. Fue esa mi oración. Y Dios me decía, no, me acuerdo que me habló y me dijo, no, me habló con Filipenses capítulo 1, me dijo, mira, es necesario que tú te quedes todavía allá por causa de la gente que está viva, para que tú puedas enseñar la palabra y tus hijas mismas. Y entonces ya dejé de pedir eso. Entonces hubo un tiempo que yo dije, yo no quiero casarme, yo no quiero casarme. Y mis oraciones con él fueron mis tiempos con Dios. Yo digo, está bien, quiero casarme porque quiero casarme. Pero si tú me prometes que no vuelvo a enviudar, porque este dolor es muy, muy fuerte. Y él me dijo, yo no te puedo prometer eso. Pero llegará alguien que amarás tanto, que solo aunque vivas un día, o una hora, o un mes, o un año, valió la pena haber vivido ese tiempo con esa persona, aun si tienes que volver a enviudar. Y eso quitó el miedo cuando ya Dios empezó a hablar eso. Entonces hoy disfruto, no ando temeroso de que vaya yo a perder a mi esposa. Yo sé que lo que Dios me ha dado es una nueva vida, una nueva esposa. Yo digo que me gané la lotería 2 veces. Casarse una vez y estar bien casado es una alegría, pero a mí me ha pasado 2 veces. Me he casado muy bien y eso fue Dios. Las mejores cosas de mi vida siempre me las ha dado Dios. Eduardo, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por compartir esto con nosotros. Espero que podamos tener otro tiempo, otras enseñanzas, otras historias de vida para que podamos compartir y podamos enriquecer. Por el momento, para cada uno de los que están viendo este video podcast, si usted está pasando por una circunstancia parecida y no sabe cómo manejarlo, le ha costado mucho trabajo procesar el dolor, yo lo invito a que por favor se comunique con nosotros. Búsquenos a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, nuestra página web, o si quiere también a través de este canal de YouTube, que vamos a poner la información ahí abajo de cómo contactarnos. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Hasta luego.